El ventanal del ático en el barrio de Salamanca reflejaba el atardecer madrileño, proyectando sombras doradas sobre los muebles de diseño italiano. Marisa Torres ajustó sus gafas de montura fina y firmó el último documento del día con su pluma Montblanc, una rutina que repetía cada tarde antes de cerrar su maletín de piel. Perfecto, Laura. Con esto cerramos la adquisición de la clínica de Majadahonda, dijo, dirigiéndose a su asistente. Para la semana que viene quiero los informes de rentabilidad de todos los centros. Necesito saber cuál será el siguiente que modernizaremos. Laura asintió diligentemente mientras recogía los documentos. A sus 45 años, Marisa había construido un imperio en el sector sanitario privado. 6 clínicas distribuidas por Madrid y alrededores, más de 200 empleados y una facturación que superaba los 15 millones anuales. La revista Actualidad Económica la había incluido recientemente entre las 50 mujeres más influyentes del país. Por cierto, señora Torres, añadió Laura antes de salir, su hijo tiene festival de fin de curso esta tarde. Me pidió que se lo recordara. Marisa suspiró profundamente. Otro compromiso familiar que interfería con su agenda. Miró su reloj, las 7 menos cuarto. Tenía una videoconferencia con inversores catalanes a las 8 y varios correos urgentes que responder. Gracias, Laura. Ya veré si llego a tiempo. Sabía perfectamente que no iría. Como tampoco había asistido a las 2 obras de teatro anteriores, ni a la exhibición de judo del mes pasado. Hugo, con sus 8 años, seguramente ya ni esperaba verla entre el público. En el hogar de los Torres Domínguez, Andrés ajustaba la corbata de su hijo frente al espejo del recibidor. ¿Crees que mamá vendrá?, preguntó Hugo con voz pequeña. Andrés tragó saliva antes de responder. Llevaba demasiado tiempo improvisando excusas. Ya sabes que mamá tiene mucho trabajo, campeón. Pero seguro que intentará llegar, aunque sea al final. El niño asintió con resignación. Sus ojos color miel, idénticos a los de Marisa, reflejaban una madurez impropia de su edad. Ya había aprendido a manejar las ausencias. No pasa nada, papá. Tú estarás en primera fila, ¿verdad? Por supuesto. Con la cámara lista para grabarlo todo, respondió Andrés, colocándole un mechón rebelde. Vas a ser el mejor Don Quijote que ese colegio haya visto jamás. Hugo sonrió, mostrando el hueco de un diente recién caído. Andrés sintió una punzada en el pecho. A sus 42 años, su carrera como profesor de literatura en un instituto público contrastaba dramáticamente con el éxito empresarial de su esposa. Un contraste que, con el paso de los años, había ido erosionando su matrimonio hasta convertirlo en poco más que una convivencia cordial. Llegaron al colegio Santa María del Pilar con tiempo suficiente. Hugo se unió a sus compañeros mientras Andrés ocupaba su asiento, dejando uno vacío a su lado, por si acaso. La obra comenzó y, como era previsible, el asiento continuó desocupado. Pasadas las 9:30, Marisa introdujo la llave en la cerradura de su piso. El silencio la recibió, interrumpido solo por el tintineo de sus tacones sobre el parqué. Se dirigió directamente a la cocina y se sirvió una copa de Ribera del Duero Reserva. Al fondo del pasillo podía escuchar voces apagadas procedentes del dormitorio de Hugo. Caminó hasta allí y se detuvo en el umbral. Andrés estaba sentado en el borde de la cama, leyendo un cuento a Hugo, que ya llevaba el pijama puesto. Hola, dijo ella, interrumpiendo la lectura. Hugo levantó la mirada, sus ojos iluminándose brevemente antes de volver a su expresión neutra. Hola, mamá. ¿Cómo fue la obra?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Bien, respondió el niño escuetamente. Andrés cerró el libro y le dio un beso en la frente a su hijo. Fue fantástico. Hugo estuvo impresionante como Don Quijote. Te he grabado un vídeo. Marisa asintió, tomando un sorbo de vino. Lo veré mañana. Estoy agotada. Se dio media vuelta y salió de la habitación. Minutos después, Andrés la encontró en el salón, revisando documentos en su tableta. Otra vez, Marisa, dijo él, con voz cansada. Es la tercera actuación que te pierdes este año. Ella levantó la vista, irritada por la interrupción. Tenía una videollamada importante. No puedo estar en todas partes a la vez.
El problema es que nunca estás donde deberías estar. ¿Y dónde debería estar según tú, Andrés? ¿Cocinando y planchando como tu madre? Respondió ella con desdén. Alguien tiene que traer dinero a esta casa para mantener el nivel de vida al que estáis acostumbrados. No metas a mi madre en esto. Y no hables como si fueras la única que trabaja. Que no gane lo que tú no significa que no contribuya. ¿Contribuir? Marisa soltó una risa seca. Tu sueldo de profesor apenas cubre la cuota de la comunidad. Andrés apretó los puños, herido en su orgullo. Al menos yo estoy criando a nuestro hijo mientras tú juegas a ser la gran empresaria. No juego a nada, Andrés. Lo soy, respondió ella, alzando la voz. Y gracias a eso, Hugo va al mejor colegio de Madrid. Tenemos este ático y podéis permitiros todos los caprichos que queráis. Lo único que Hugo quiere es una madre, no tus caprichos. La discusión fue escalando. Palabras hirientes, reproches acumulados durante años, verdades a medias lanzadas como dardos envenenados. Ninguno de los dos notó que Hugo se había levantado y observaba la escena desde el pasillo, abrazado a su peluche favorito, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Estoy harta», exclamó finalmente Marisa. «Harta de tus reproches, de tu mediocridad, de que no entiendas mi visión de futuro». ¿Tu visión de futuro?, replicó Andrés. Tu único futuro es trabajar hasta caer muerta, acumulando dinero que nunca disfrutas. Pues si tan mal te parece mi forma de vida, quizás deberías buscarte otra, sentenció ella con frialdad. Hubo un silencio tenso, durante el cual ambos se sostuvieron la mirada. Fue Andrés quien finalmente habló, con una calma aterradora. Tienes razón. Esto no funciona, Marisa. Llevas años ausente de nuestras vidas. No empieces con el chantaje emocional, cortó ella. No es chantaje, es la realidad. Y ya no puedo más, dijo él, pasándose una mano por el pelo. Me voy. Nos vamos. Marisa soltó una risa nerviosa. ¿Te vas? ¿Y a dónde, si puede saberse? No tienes nada fuera de esta casa. Prefiero no tener nada a seguir viviendo así. La determinación en sus palabras pareció sorprender a Marisa, que dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. Perfecto. Si es lo que quieres, adelante. Lo que ocurrió a continuación quedaría grabado para siempre en la memoria de Hugo. Su madre, en un arrebato de ira fría y calculada, se dirigió al armario del recibidor y sacó 2 maletas. Toma, dijo, lanzándolas sobre el sofá. Si tanto quieres irte, no te lo voy a impedir. Al fin y al cabo, esta casa está a mi nombre, como todo lo demás. Andrés la miró con incredulidad. ¿Me estás echando? ¿En serio has caído tan bajo? No, Andrés. Simplemente estoy aceptando tu decisión. ¿Querías irte, no? Pues adelante. ¿Y qué hay de Hugo?, preguntó él, bajando la voz. Marisa dudó un instante, pero su orgullo pudo más. Hugo se queda conmigo, por supuesto. Fue entonces cuando la voz del niño surgió desde el pasillo. No quiero quedarme sin papá. Ambos se giraron, sorprendidos al ver a su hijo allí de pie, con los ojos enrojecidos y el rostro pálido. Hugo, cariño, vuelve a la cama, dijo Marisa, suavizando momentáneamente su tono. Esto es una conversación de adultos. No quiero quedarme aquí, repitió el niño con firmeza. Quiero irme con papá. Algo se quebró dentro de Marisa. La elección de su hijo fue como una bofetada que despertó su ira más profunda. ¿Tú también me abandonas?, dijo con voz temblorosa. Después de todo lo que he hecho por ti. Tú nunca estás, respondió Hugo con una sinceridad devastadora. Solo viene papá a mis obras, solo él me lleva al médico y me ayuda con los deberes. Marisa miró a su hijo como si fuera un extraño. En ese momento, herida en su orgullo y cegada por la rabia, tomó la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Muy bien, dijo con frialdad. Si eso es lo que queréis, marchaos los dos. Ahora mismo. Marisa, por Dios, piensa lo que estás diciendo, intervino Andrés, consciente de que la situación se estaba descontrolando. Lo tengo perfectamente pensado, respondió ella. Esta es mi casa y estoy harta de vuestros reproches.
Si tan mal estáis conmigo, si tan terrible madre y esposa soy, no os retengo. La puerta está ahí. Lo que siguió fue una escena surrealista. Marisa, como poseída por un demonio, comenzó a llenar las maletas con ropa de Andrés y Hugo, mientras ellos la observaban atónitos. No hubo gritos ni lágrimas. Solo un silencio gélido interrumpido por el sonido de cajones abriéndose y cerrándose. Marisa, no puedes hacer esto. Es de noche, por el amor de Dios. ¿Dónde vamos a ir? Ese ya no es mi problema, respondió ella, cerrando la última maleta con brusquedad. Tienes un buen trabajo, ¿no? Búscate un hotel. O llama a tus padres en Segovia. Seguro que estarán encantados de acogeros. Andrés comprendió que era inútil razonar con ella. Tomó a Hugo de la mano, y con dignidad, cogió las maletas. Algún día te arrepentirás de esto, Marisa. Y será demasiado tarde. Ella no respondió. Permaneció impasible mientras padre e hijo salían del apartamento. Solo cuando la puerta se cerró tras ellos, se permitió derrumbarse en el sofá, con la mirada perdida en el vacío que habían dejado. El reflejo del sol en la ventanilla del tren hipnotizaba a Hugo mientras observaba pasar el paisaje castellano. Junto a él, Andrés mantenía la mirada fija en su teléfono. Habían pasado 3 días desde la fatídica noche, 3 días en los que Marisa no había hecho ni un solo intento de contactar con ellos. ¿Mamá sabe que vamos a casa de los abuelos?, preguntó Hugo, rompiendo el silencio. Andrés guardó el móvil en su bolsillo y pasó un brazo por los hombros de su hijo. Le dejé un mensaje, pero no ha respondido, admitió. No te preocupes, todo se arreglará. Pero en su fuero interno, sabía que algo se había roto definitivamente. La frialdad con la que Marisa los había expulsado de su vida revelaba una dureza que él nunca había querido ver. El pueblo de Pedraza, en la sierra de Segovia, los recibió con el aire fresco de la montaña y el abrazo cálido de los padres de Andrés. Antonio y Carmen, jubilados desde hacía años, vivían en una antigua casa de piedra restaurada que había pertenecido a la familia durante generaciones. Os quedaréis el tiempo que haga falta, dijo Antonio mientras les ayudaba con las maletas. Esta siempre será vuestra casa. Carmen, con lágrimas en los ojos, abrazó a su nieto. Mi pequeño, susurró. Qué alegría tenerte aquí. Los primeros días fueron difíciles. Hugo preguntaba constantemente por su madre, y Andrés intentaba mantener la esperanza de una reconciliación. Llamaba a Marisa todos los días, pero ella nunca contestaba. Al cabo de una semana, el teléfono de Andrés sonó por fin con el nombre de su esposa en la pantalla. La conversación fue breve y demoledora. Marisa había contactado con un abogado para iniciar los trámites de divorcio. No quería tutela compartida. Estaba dispuesta a ceder la custodia completa a Andrés, a cambio de que no le pidiera ni un euro de manutención. ¿Estás renunciando a tu hijo?, preguntó él, incrédulo. No lo veas así, respondió ella con voz distante. Os estoy dando lo que queríais, libertad. Sin mí. Con el paso de los meses, quedó claro que la decisión de Marisa era definitiva. El divorcio se tramitó sin complicaciones y, tal como había propuesto, renunció a la custodia de Hugo. No exigió visitas ni contacto alguno. Simplemente, desapareció de sus vidas. Andrés consiguió una plaza como profesor en el instituto local de Pedraza, y poco a poco fueron adaptándose a su nueva vida en el pueblo. Hugo, a pesar del trauma inicial, comenzó a florecer en aquel entorno serrano, rodeado del cariño de sus abuelos y la atención constante de su padre. ¿Crees que mamá algún día querrá verme?, preguntaba a veces, especialmente en fechas señaladas como su cumpleaños o Navidad. Andrés nunca mentía. No lo sé, hijo. Tu madre eligió un camino distinto. Pero nosotros estamos aquí, y te queremos más que a nada en el mundo. Los años pasaron. Hugo creció convirtiéndose en un joven reflexivo y sensible. La ausencia de su madre dejó cicatrices, pero también forjó en él una resiliencia especial. A los 17 años, comenzó a escribir un diario donde volcaba sus pensamientos sobre el abandono y la superación. Lo que empezó como terapia personal, pronto se transformó en algo más profundo. Durante su último año de instituto, uno de sus profesores, impresionado por su talento literario,
Le animó a presentarse a un concurso nacional de jóvenes escritores. Hugo participó con un relato titulado La habitación vacía, una metáfora sobre la ausencia materna. Para su sorpresa, ganó el primer premio. El galardón le abrió puertas inesperadas. Una pequeña editorial se interesó en publicar una colección de sus escritos, que Hugo fue desarrollando durante sus primeros años universitarios en Madrid, donde estudiaba periodismo. A los 23 años, Hugo Domínguez publicó su primer libro, Crecer en ausencia. Un testimonio crudo y a la vez esperanzador sobre el abandono familiar. El libro, aunque modesto en su lanzamiento, fue ganando lectores gracias al boca a boca. Su honestidad resonaba entre quienes habían vivido experiencias similares. En su despacho acristalado con vistas al Paseo de la Castellana, Marisa Torres revisaba los últimos resultados financieros de su grupo empresarial. A sus 60 años, seguía siendo una mujer imponente y atractiva, aunque las arrugas habían comenzado a marcar su rostro y algunas canas plateadas salpicaban su melena castaña, siempre impecablemente peinada. En 15 años, había triplicado el tamaño de su imperio sanitario. Ya no eran 6 clínicas, sino 20, distribuidas por toda España. Su nombre aparecía regularmente en las listas de las mujeres más influyentes del país, y su fortuna personal se estimaba en más de 50 millones de euros. Y sin embargo, vivía sola. Nunca había vuelto a casarse ni había mantenido ninguna relación estable. Su vida social se limitaba a eventos empresariales y cenas de negocios. Su ático en Salamanca, ahora más grande tras comprar el piso contiguo, permanecía tan impersonal como un hotel de lujo. A veces, en momentos de soledad, se permitía pensar en Hugo. Se preguntaba cómo sería ahora, que habría estudiado, si tendría su misma ambición o la sensibilidad de su padre. Pero eran pensamientos fugaces que apartaba rápidamente, escudándose en que había sido lo mejor para todos. Aquella tarde de domingo, cansada tras una semana especialmente intensa, decidió relajarse viendo algo de televisión, algo que raramente hacía. Encendió el enorme televisor de su salón y comenzó a pasar canales distraídamente. Se detuvo en La Sexta, donde emitían el programa Página Abierta, un espacio cultural donde entrevistaban a escritores y artistas. La presentadora estaba anunciando al siguiente invitado. Hoy tenemos con nosotros a una de las voces más prometedoras de la nueva literatura española. Con apenas 23 años, su primer libro, Crecer en ausencia, se ha convertido en un fenómeno inesperado. Por favor, recibamos a Hugo Domínguez. Marisa se quedó paralizada. La taza de té que sostenía se deslizó entre sus dedos, derramándose sobre la alfombra sin que ella lo notara. En la pantalla apareció un joven alto y delgado, de cabello castaño y ojos color miel idénticos a los suyos. Era él. Su hijo. El niño que había expulsado de su vida 15 años atrás estaba ahora frente a ella, convertido en un hombre. Gracias por invitarme, Isabel, dijo Hugo con una voz que Marisa no reconocía. Una voz adulta, serena y articulada. Tu libro ha tocado una fibra muy sensible en muchos lectores, comentó la presentadora. Hablas del abandono maternal desde una perspectiva muy personal. ¿Podrías contarnos más sobre ello? Hugo sonrió levemente antes de responder. Crecer en ausencia nace de mi propia experiencia, sí. Cuando tenía 8 años, mi madre nos echó a mi padre y a mí de casa. Literalmente nos puso las maletas en la puerta y nos dijo que nos buscáramos la vida. Un murmullo recorrió el plató. La presentadora, visiblemente impactada, dejó que Hugo continuara. Nos fuimos a vivir a un pequeño pueblo de Segovia, con mis abuelos paternos. Mi madre nunca más quiso saber nada de mí. Ni una llamada, ni una carta, ni siquiera para mi cumpleaños. Debió ser devastador para un niño tan pequeño, comentó la presentadora. Lo fue, admitió Hugo. Durante años me pregunté qué había hecho mal, por qué no era suficiente para que mi madre me quisiera. Pero con el tiempo, gracias al amor incondicional de mi padre y mis abuelos, entendí que el problema nunca fue mío. Marisa escuchaba inmóvil, sintiendo cada palabra como un puñal. Su respiración se había vuelto irregular, y un nudo se formaba en su garganta. En el libro hablas de la mujer del maletín, como llamas a tu madre, continuó la presentadora. La describes como alguien brillante profesionalmente pero emocionalmente incapaz de amar. ¿Crees que su éxito profesional fue incompatible con la maternidad? Hugo negó con la cabeza.
No creo que el éxito profesional y ser un buen padre o madre sean incompatibles. Conozco a muchas mujeres exitosas que son madres maravillosas. El problema de la mujer del maletín no era su ambición, sino su incapacidad para valorar lo que tenía, su obsesión por el control y el poder, su falta absoluta de empatía. En el libro nunca la nombras directamente, señaló la presentadora. No, porque este libro no busca venganza ni señalar a nadie. Es un testimonio de superación. De cómo el amor puede reconstruir lo que el abandono destruye. La cámara enfocó el rostro de Hugo en un primer plano, y Marisa pudo ver en esos ojos, tan parecidos a los suyos, una madurez y una serenidad que la dejaron sin aliento. Si tu madre estuviera viendo esta entrevista, preguntó la presentadora, ¿qué le dirías? Hubo un silencio. Hugo pareció reflexionar profundamente antes de responder. Le diría que, a pesar de todo, no la odio. Le diría que espero que haya encontrado lo que buscaba, aunque dudo que lo haya hecho. Le diría que su ausencia me dolió más de lo que puedo expresar, pero que también me enseñó el valor de quienes sí se quedaron a mi lado. Y sobre todo, le diría que yo nunca abandonaré a mis hijos como ella me abandonó a mí. Marisa sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, la primera que derramaba en muchos años. ¿Le darías una segunda oportunidad? Insistió la presentadora. Hugo sonrió con una mezcla de tristeza y compasión. Las segundas oportunidades siempre existen. Pero requieren algo que no sé si ella sería capaz de ofrecer, un arrepentimiento sincero. No por las consecuencias que tuvo para ella su decisión, sino por el daño que nos causó a mi padre y a mí. La entrevista continuó, pero Marisa ya no escuchaba. Se había quedado paralizada, con la mirada fija en ese rostro que era un reflejo del suyo propio y a la vez el de Andrés. En ese momento comprendió la magnitud de lo que había perdido. No solo había renunciado a su familia, sino a la persona extraordinaria en la que se había convertido su hijo. Con manos temblorosas, buscó su teléfono y abrió el navegador. Tecleó el nombre de Hugo Domínguez y encontró decenas de resultados. Entrevistas, reseñas de su libro, su perfil en redes sociales. 15 años condensados en una búsqueda rápida. 15 años irrecuperables. Vio fotos de Hugo con Andrés, ya canoso pero con la misma mirada bondadosa. Fotos de Hugo graduándose, recibiendo premios literarios, firmando ejemplares de su libro. Una vida plena y exitosa construida sobre las cenizas del abandono que ella había provocado. Y entonces, en una de las imágenes, distinguió algo que la dejó sin aliento. Hugo aparecía sonriente, con el brazo alrededor de una joven de cabello rubio rizado. Ella sostenía en brazos a un bebé de pocos meses. El escritor Hugo Domínguez junto a su esposa Laura y su hijo recién nacido, Mateo, durante la presentación de su libro en la Feria del Libro de Madrid. Marisa no pudo contener el sollozo que escapó de su garganta. No solo había perdido a su hijo, sino también la oportunidad de conocer a su nieto. Un nieto que quizás nunca sabría de su existencia. Permaneció inmóvil frente al televisor mucho después de que terminara la entrevista. En su mente se agolpaban los recuerdos y los arrepentimientos. Recordó la noche en que los echó, el rostro asustado de Hugo, las palabras premonitorias de Andrés. Algún día te arrepentirás, y será demasiado tarde. Ese día había llegado. Y efectivamente, era demasiado tarde. Con una claridad que solo otorga el dolor de la pérdida irreparable, Marisa Torres comprendió por fin que todo su éxito, todo su imperio, todo su dinero, no valían absolutamente nada comparados con lo que había dejado escapar, el amor incondicional de un hijo, la complicidad de un compañero de vida, la oportunidad de ver crecer a un nieto. Se levantó lentamente y se acercó al ventanal de su lujoso ático. Abajo, Madrid bullía de vida. Familias paseando por el barrio, padres jugando con sus hijos en el parque cercano, abuelos llevando de la mano a sus nietos. Escenas cotidianas de una felicidad simple que ella, en su ceguera ambiciosa, había despreciado. Apoyó la frente contra el cristal frío y cerró los ojos. Por primera vez en 15 años, se permitió llorar de verdad. No por ella, sino por el daño irreparable que había causado. Por el amor que había rechazado. Por la familia que había destruido con sus propias manos. Y en ese llanto silencioso, en esa soledad absoluta en la cima de su éxito profesional, Marisa Torres finalmente entendió el precio real de sus decisiones.
Demasiado tarde.